Hablaremos acerca de la moral, conceptos, relaciones y diferencias entre el derecho y la moral. La moral etimológicamente va a provenir del latín mores, que significa costumbre, que los romanos se van a referir a mores maiorum, que van a ser las costumbres de los antepasados que constituyen la base del derecho. Y también la ética tiene la etimología, o bueno, proviene del griego ethos, que también significa costumbre. Hoy en día, bueno, como vemos, la moral proviene del latín mores, que significa costumbre, y la ética del griego ethos, que significa costumbre, tienden, tienden a tener una etimología igual, ¿no? Costumbre, costumbre. Pero hoy en día los autores van a diferenciar ambos conceptos, mientras que la ética es la disciplina que va a estudiar a la moral es la práctica de la ética. Las diferencias entre el derecho y la moral. Primero tenemos por su ámbito. La moral por su ámbito va a ser de manera interior. ¿Qué quiere decir esto? Que como la moral va a gobernar el mundo interno de la persona a través de la conciencia. Mientras que el derecho es más exterior, o sea, regula la conducta externa del individuo. Un ejemplo, por ejemplo, si tú mientes, te puedes sentir mal, pero esto no se va a extender de manera externa, sino de manera interna. Tu conciencia no te va a tener tranquilo si tú mientes. Vas a pensar, mentir está mal. Entonces, por su ámbito, la moral es de manera interna que va a gobernar tu mundo interior a través de la conciencia. En cambio, el derecho va a atender un ámbito exterior que va a regular la conducta externa del individuo. Es decir, que, por ejemplo, tú robas algo o estafas, va a haber una sanción a eso, pero no, es una sanción que el Estado te va a imponer. Entonces, esto va a regular la conducta del individuo. Por sus efectos. Vamos a tener que la moral es unilateral. ¿Por qué la moral es unilateral? Porque solo presenta deberes u obligaciones cuyo cumplimiento no genera un derecho. Es decir, es decir que, por ejemplo, tú tienes un amigo que está enfermo. Tú tienes el deber moral de querer ayudar a tu amigo. Entonces, esto representa un deber o una obligación, pero para ti, esta no va a generar un derecho, no va a surgir un derecho, el derecho de ayudar a tu amigo, no. Entonces, es unilateral, entonces solo es de ti. Entonces, presenta deber u obligación cuyo cumplimiento no va a generar un derecho. En cambio, el derecho sí es bilateral, porque este va a establecer atribuciones y deberes recíprocos. No hay derecho sin deber ni deber sin derecho. Por ejemplo, dentro del derecho, firmar un contrato. Tú tienes derecho a firmar un contrato, ¿no? Por ejemplo, tu derecho es a cobrar y el deber de cumplir lo que estás haciendo dentro del derecho. Entonces, es un, es bilateral para ambas partes. Establece atribuciones y deberes recíprocos. No hay derecho sin deber ni deber sin derecho. Ahora tenemos por su origen. Por su origen, la moral es autónoma, es decir, que surge de la decisión personal y puede renunciarse. Mientras que el derecho es heterónomo, quiere decir que proviene de un poder externo, es decir, la ley, y el cumplimiento es obligatorio. Como en el ejemplo anterior, tú tienes el deber moral de querer ayudar a tu amigo, pero nadie te está obligando. Tú puedes dejar de hacer eso. Entonces, dentro de la moral nos explica que por su origen es autónoma, o sea, surge. O sea, ¿cuál es el origen? Esta decisión es personal y puede renunciarse en cualquier momento. O sea, no tienes ninguna obligación más que tu conciencia a querer ayudar a diferentes personas. Mientras que el derecho es heterónomo, quiere decir que proviene de la ley, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, el origen del derecho es obligar, es de manera coercitiva si es que no lo cumples. Ahora, por su fuerza, tenemos la moral es
coercible, es decir, no existe fuerza o amenaza que obligue a cumplirla. Continuemos con el ejemplo. Tú no tienes la obligación ni de cumplir, de ayudar a ciertas personas, de ayudar a tu amigo, por ejemplo, no tienes la obligación. Entonces es incoercible, no existe fuerza o amenaza que te obligue a cumplirla, ¿no? Porque solo es de manera personal y tu conciencia, ¿no? Bueno, mientras que el derecho es coercible, y hemos hablado de la ley que es coercible, porque si no se cumple, el Estado puede imponer una sanción, un castigo o una pena si es que ésta no se cumple. Ahora, por su campo de acción, la moral es amplia. Entonces, por su campo de acción, la moral es amplia, porque ésta va a imponer deberes consigo mismo, con los demás y hasta con Dios, si es que es el caso de la moral religiosa. Mientras que el derecho no, el derecho es preciso, establece reglas detalladas para determinados casos para garantizar la seguridad de la vida social. Como hemos visto en los anteriores temas, que el derecho es preciso y cuando no existe una ley determinada, nosotros vamos a recurrir a las diferentes fuentes del derecho, las fuentes formales del derecho que ya están establecidas, ¿no? Entonces, si no existe una pena establecida, para algo o no existe, bueno, no existe dentro del derecho algo, nosotros vamos a irnos a las fuentes del derecho. Por eso tiene un campo de acción preciso que establece reglas detalladas. Si no está detallado, nos vamos a las fuentes, nos vamos por la jurisprudencia, por la doctrina o nos vamos a los principios del derecho. Eso sería todo acerca del primer capítulo. Vamos a dar una repasadita breve para entender mejor el tema. Ya. Etimología del derecho proviene de jus, que es derecho, de la voz latina jus, directum, que es recto, lo que está conforme a la regla, pero este directum proviene del corpus jus civilis, ojito ahí. El concepto de derecho, vamos a hablar de la definición general, conjunto de normas de conducta humana, dictadas por quién, por el Estado, pero ¿para qué? Para organizar y regularizar la vida social del hombre. Clases de derecho. Tenemos la doble faz del derecho, que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho objetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas que van a regular la conducta de las personas naturales o jurídicas, donde se encuentran objetos, la constitución política, las leyes, los códigos civiles. El derecho objetivo es también llamado el derecho puesto por el hombre. Entonces, si está puesto por el hombre, va a estar en los diferentes ordenamientos jurídicos. Ahora, el derecho subjetivo, algo que no está, no podemos palpar con nuestras manos. Es el conjunto de prerrogativas, facultades y potestades que tiene una persona que le permite hacer, no hacer o dar. Ahora, los diferentes derechos subjetivos, derecho a la vida, los diferentes derechos en sí. Elementos 3, sujeto activo, sujeto pasivo, cosa o acción. Sujeto activo, nosotros. Sujeto pasivo, quien tiene el deber correlativo de hacer cumplir el derecho, el Estado. La cosa o acción es lo que nosotros estamos pretendiendo, el objeto del derecho. Fuentes del derecho. Tenemos dos fuentes del derecho, las fuentes materiales y las fuentes formales. Como fuentes materiales vamos a tener que tienen un origen inmediato, o sea, de manera indirecta, que van que van a ser influenciadas por diferentes factores sociales, económicos, culturales, etcétera. Las fuentes formales van a tener un origen inmediato, ya están establecidas. La primera es la ley, que es la norma jurídica de carácter obligatoria dictada por el Estado dentro de un determinado territorio. Ahora, las características de la ley. Oiga, PEG, obligatorias, impersonales, generales, abstractas, permanentes y retroactivas y coercitivas. Ahora, la costumbre, la forma o conducta humana implantada por una colectividad que va a hacer que determinada manera repetida, uniforme, permanente y generalizada de observancia va a hacer que determinada acción sea obligatoria para todos, como costumbre. Ahí surge el derecho consuetudinario, por costumbre. La jurisprudencia.
La jurisprudencia, conjunto de resoluciones judiciales emanadas ¿por quién? Por el Poder Judicial o por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional. Tienen una función creadora de derecho. La doctrina. La doctrina es el conjunto de estudios especializados del derecho, elaborados por diferentes juristas, tratadistas en determinadas ramas del derecho. No tiene fuerza legal obligatoria, pero esta va a ayudar a que va a dar lugar a escuelas, teorías y sistemas jurídicos y sugiere soluciones para cuestiones que no están legisladas. Los principios generales del derecho van a servir de base para que el juez pueda resolver en caso de que falte la norma. Tiene fuerza normativa dentro del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, que esta tiene a tener fuerza de ley. Ahora, la moral proviene de la etimología del latín mores, que es costumbre, la ética del griego ethos, que también es costumbre, pero estas se diferencian ya que la ética es la disciplina que estudia la moral. Entonces, la ética va a estudiar a lo que es la moral y la moral es la práctica de la ética, de lo bueno y de lo malo. Tenemos relaciones y diferencias dentro del derecho y la moral por su ámbito, por sus efectos, por su origen, por su fuerza, por su campo de acción. Eso sería todo acerca del primer capítulo del derecho y la moral. Y si tienen alguna duda, háganmelo saber.